Amén, les saludo en el amor del Señor. Y quiero que abramos nuestras Biblias en el libro de Mateo, o enciendan sus celulares, no sé cómo lo hacen ustedes, pero en el libro de Mateo, capítulo 14, verso 22 al 33. Libro de Mateo. Libro de Mateo 14, 22 al 33. Dios nos sea ayudando el día de hoy. Oye, este momento. Ya, amén. Encontrándola vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así, el título del mensaje es Jesús anda sobre el mar, 14, 22 al 33. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Te adoramos, te bendecimos, te exaltamos. Eterno Dios, tú eres el Dios que todo lo sabe, que todo lo conoce. En esta hora queremos, Padre mío, primeramente elevar esta oración, Señor amado, en favor de esta bendita palabra. Señor amado, sabemos que tu palabra es eterna, ya está bendecida, pero queremos que a través de ella tú tomes control completo de nuestra ser, nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro espíritu. Quita todo aquello que pueda estar entorpeciendo tu palabra en nuestras vidas, que podamos oír lo que el Espíritu Santo quiere hablar a nuestros oídos, quiere ministrar a nuestro corazón. En esta hora ato todo impedimento, Padre, todo lo que se mueve en el aire, todo aquello que se levante en contra del conocimiento de tu palabra, y pido que el Espíritu Santo tome control completo de mi ser, de mi mente, de mi corazón, de mi cuerpo entero. En esta hora pido que tomes completo dominio de los que están aquí alrededor, de los que están allá, Dios, detrás de esta pantalla. Pido que esta palabra cause en nuestra vida lo que tú quieres. Trae sanidad, trae liberación, trae redención, Padre mío. Pero por sobre todas las cosas trae la salvación a nuestras vidas. Ilumina los Espíritus Santos. Haz tu obra, redarguye, exhorta, reprende. En esta hora queremos orar también por aquellos que están enfermos. Dios, queremos pedirte en esta hora por el hijo de mi hermana Maruja. Señor, Samuel es un joven, Padre mío. Yo te ruego por él, Señor amado, y en esta hora clamamos. Él se encuentra en la UCI. Señor, está entubado. Yo ruego que tu misericordia se extienda sobre él, y en el nombre de Jesús comiencen a oxigenarse esos pulmones, Padre mío, porque está funcionando con la mitad de un pulmón. Yo ruego, Padre, que si tú seas dando el oxígeno necesario. Pedimos, Padre, por cada uno de estos enfermos. Pedimos por este virus que aún está entre nosotros, para que tú tomes control completo. Abre nuestro sentido y bendice a tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga mucho, y vamos a entrar de lleno a la palabra del Señor. Antes quiero hablar un poquito. Sin duda Jesús realizó durante los 3 años a 3 años y medio, porque se cree que estuvo 3 años, pero también se dice que 3 años y medio son lo que él estuvo predicando acá en la tierra. Y él realizó muchos milagros, y los milagros fueron divididos en 4 grupos. Primero están las curaciones, luego los exorcismos, la resurrección de los muertos y el control sobre la naturaleza. En esos grupos están divididos los milagros.
Jesús realizó milagros y sigue realizando milagros. ¿Usted cree que Jesús aún sigue realizando milagros? Depende mucho de nuestra fe, ¿eh? Depende de lo que tú crees. El creer, miren, lo que pide Dios para realizar un milagro es creer. Algunos dicen, no, la fe de Jesús es todopoderoso, sí, pero en muchas ocasiones Él le dijo al que estaba enfermo, tu fe te ha sanado. Entonces depende también de la fe que tengamos. Y sobre todo pedir la ayuda. Yo no sé cómo, si tú eres, cuando tú estás en aprietos o estás en apuros, estás en alguna dificultad, pides ayuda al Señor. Es necesario pedir ayuda. Lo que yo leí aquí en Mateo se encuentra en tres evangelios más, en dos más. Está en Marcos y está en Juan. La narración que yo leí está en Marcos y está en Juan. Y lo que más llamó mi atención y lo que le dio título al mensaje fue que los discípulos, al verle andar sobre las aguas, se turbaron y dijeron, es un fantasma. No lo reconocieron. Y eso dio título al mensaje. Jesús, ¿qué es en tu vida? ¿Un fantasma o una realidad? Y te pregunto, ¿qué es Jesús para ti? ¿Es un fantasma o es una realidad? ¿Ya? Porque aquí los discípulos al verle se turbaron. De cada uno de nosotros depende el creer y en lo que decidimos creer. Todos los hombres, siempre digo que cuando hablo de hombre, hablo de género, eso ya lo saben, nacen con un grado de fe o con una medida de fe. Algunos creen en ídolos, algunos creen en ídolos, otros creen en ellos mismos, ahí está el humanismo, ¿cierto? Que el hombre es capaz de todo. Y otros creen en Dios. Esa es una medida de fe. Pero lo bueno de esto, que la Biblia dice que Jesús aumenta nuestra fe. Los discípulos dijeron al Señor, Señor, aumenta nuestra fe. Entonces las cosas con las que nacemos pueden ir en crecimiento en nuestra vida. Depende cómo usted vaya desarrollándolo. Y el aumentar nuestra fe viene por el oír la palabra de Dios. Depende de cómo es tu fe, es como tú mirarás a Dios. Y aquí siempre se ríen. Tengo un hermano que es muy risueño, mi hermano Loni. Se ríe cuando yo digo, depende de la fe que tú tengas, es el Dios que tú tienes. Para mí mi Dios es un Dios muy alegre, que me cuenta unos buenos chistes, yo siempre lo digo, porque Dios es un Dios personal y personalizado, y eso me encanta, un Dios personal y personalizado, que para cada uno de nosotros depende y actúa, depende de cómo Él te creó, de la personalidad que tú tienes. Así que tú mirarás a Jesús y mirarás a Dios dependiendo de la fe que tú tengas en Él y de cómo es tu experiencia con Él. En la medida que tú conoces a Dios, es como tú vas experimentando con Él. O en la medida en que tú experimentes cosas de Dios en tu vida, es el conocimiento que tú llegas a tener de Él. Pregúntale, dile al Señor que te dé experiencia si Dios te la va a dar, porque Él dice que no niega a sus hijos lo que Él quiere dar. En su perfecta voluntad y en su voluntad, pídele al Señor. Y de ti depende ir aumentando tu fe. Y entro de lleno a la predicación. Ahora sí, esta era una pequeña introducción. ¿Qué es Jesús para ti? ¿Un fantasma o una realidad? Ya, vamos a empezar ahora. Esto sucedió después de los milagros de la alimentación. Si usted lee su Biblia, y sé que pero los músicos son unos lectores tremendos, por eso le llaman levita. Levitan a la oración, levitan al ayuno, no va a ser una broma, pero sé que son lectores tremendos. Y sé que si usted lee el contexto donde sucedió esto, antes del relato de que Jesús anduviera sobre el mar, está la alimentación a los 5.000, donde Jesús multiplicó 5 panes y 2 peces. Debido a este milagro, yo le dije que este relato estaba también en Marcos y estaba en Juan. Cuando usted quiera predicar, lea los 3 relatos. ¿Ya? Porque en uno le hablar un poquito más, en otro un poquito menos, depende de la visión que tuvo el autor del libro, el que escribió el libro. Entonces, depende de la multiplicación de los 5 panes y 2 peces, los hombres, al ver esta multiplicación y este milagro, cómo Jesús alimentó a esta cantidad de gente, que se dice que son 5.000, pero recuerden que en ese tiempo no se contaban las mujeres. Ni a los niños también, como me dijo mi hermanita Elba. Y Juan 6:15 relata que debido a este milagro,
Juan 6:15 relata que debido a este milagro los hombres dijeron: este es el verdadero profeta que viene del cielo y este va a ser nuestro rey. Y quisieron hacerle rey. Jesús, cuando escuchó que la multitud quería hacerle rey, se fue al monte, se fue a la montaña y se puso a orar. Y les dijo a los discípulos: vayan, crucen a la otra orilla o vayan adelante y yo les voy a alcanzar. Y comenzaron los discípulos a remar. ¿Por qué Jesús no quiso ser reconocido rey? Cuando Cristo vino a la tierra la primera vez, no fue con el propósito de ser rey, fue con el propósito de salvar la humanidad. Entonces Él dijo: mi propósito no es ser rey de Israel. El propósito que yo tengo en esta tierra es ser el salvador del mundo. Primero vino a Israel, ¿cierto? Y de ahí a todos nosotros. Y gracias que a Israel, que no le recibió, porque dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, tenemos nosotros el privilegio también de ser pueblo de Dios. Jesús le dijo: vayan más allá y yo los alcanzo. Yo no sé cómo Dios, si tú has leído la Biblia, Jesús se apartaba a tantos lugares a orar. Se apartaba a los desiertos, se apartaba a las montañas, se apartaba a los huertos, pero siempre estaba orando. Y se fue a orar. Al otro día escuchaba un relato de una mujer que me gusta mucho cómo predica, y ella decía: ¿qué hablaría Jesús en la oración con su Padre? Tenía que haber dicho: Señor, aquí es todo tan diferente a nuestra gloria, y comenzar a hablar como de padre a hijo con Él. Y estaba en esa oración, y empezaron los discípulos a ir hacia adelante. Ellos tenían que llegar a Capernaum, iban hacia Capernaum. Jesús le dijo: después yo les alcanzo. Y Jesús despidió a la multitud, a todos los que estaban ahí. Jesús le dijo, cuando la Biblia hace esta aclaración es porque la multitud no quería irse, pero Jesús le dijo, los despidió, le dijo que se fueran. Pero antes de que se fueran, los mandó llenos primero, sanos físicamente y sanos también, satisfechos espiritualmente. Nunca Dios te va a dejar sin satisfacer alguna necesidad en tu vida. Puede ser la física si necesitas sanidad, y también esa espiritual, esos vacíos que tú tienes, esas cosas que no hayas que hacer. Nunca Jesús te va a dejar sin satisfacer esas áreas, sobre todo la espiritual, porque cuando tú estás sana espiritualmente o sano espiritualmente, también se refleja en tu cara y en tu cuerpo. Y comenzaron a remar y llegó la noche. Y Jesús se encontró allí en el monte solo orando, y la barca iba camino hacia Capernaum. Pero se encontraba de repente, la barca fue a dar al medio del mar. Estaba al medio. Este es el lago Genesaret, que era un ojo del mar, ¿ya? Así que esta agua era dulce, pero era tan grande este lago que también se le conocía como el mar de Galilea o mar de Genesaret. Luego se encontraron los discípulos que estaban con la barca al medio del mar. ¿Y cómo habían llegado allá? Porque el viento les era contrario, es decir, ellos iban normal, allí remando, no sé cómo iban, si eran remando o iban velas allí, pero allí iban ellos, allí en el mar, cuando dice que el viento era contrario, era tan contrario que comenzó a empujar la barca hacia atrás y no los dejaba llegar al destino que ellos tenían que llegar. Estaban en el centro del lago, en medio del lago en la noche. Yo quiero que esto vayan imaginándoselo allí en sus mentes, ustedes vayan viendo la película, crean que esto es un cine donde están imaginando lo que estaba sucediendo en ese lugar. En una Biblia de estudio que yo encontré dice lo siguiente: la navegación del extremo norte del lago se hacía a unos 2 o 3 kilómetros de la orilla, no se apartaban más, ¿eh? Ese es un lago muy profundo. Ahí, la otra vez en un estudio yo di las medidas del lago, es muy profundo, no las recuerdo en esta hora. Entonces la navegación que hacían, la hacían de 2 a 3 kilómetros de la orilla. Sin embargo, en este caso el viento había alejado el bote o la embarcación a varios kilómetros al sur, cerca del centro del lago. No querían estar en medio del lago, pero ahí se encontraban, tratando infructuosamente de llegar a la orilla, pero no podían. ¿Cuántas veces te has encontrado en la misma condición? Tratando de salir de una situación difícil, tratando de poder estar bien y no estar en esa condición, pero no puedes.
Es como acá, es como la embarcación. Los vientos te son contrarios y tú tratas de avanzar hacia adelante, pero no puedes porque te vuelve el viento, la situación difícil te vuelve a retroceder hacia atrás. Así se encontraban, tratando de llegar a la orilla, pero no podían porque los vientos les eran contrarios. ¿Cuántas situaciones en tu vida se han vuelto contrarias? ¿Cuántas cosas han sucedido en tu vida que parece que estás en el centro de algo y no puedes salir de ahí? Te viene una situación, te viene otra. Mi hermana María Soto, que está conectada, este año ha sido un año totalmente difícil para ella. Ella es mi amiga María Soto. y tuvo COVID, la operaron, se le infectó la operación, o sea, y ahora lo de su hijo. O sea, los vientos, hermana María Soto, le han sido muy contrarios esta vez. Y los discípulos estaban en esa situación que querían salir de allí. Miren, imagínense el viento contrario. La Biblia habla de viento, pero habla que había una tempestad. Y sin poder salir del centro, oscuros totalmente. ¿Te has encontrado desorientado o desorientada alguna vez? Sin saber dónde ir, sin saber qué hacer, y aún deseando escuchar la guía del Espíritu Santo, pero parece que todo te ensordece y no ves nada. Y ya los discípulos llevaban un buen tiempo luchando contra el viento. Y el verso 25 de esta lectura nos dice que, más a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. A la cuarta vigilia de la noche, eso correspondía, los romanos dividían la noche en 4 vigilias. La cuarta vigilia de la noche correspondía de las 3 a las 6 de la mañana. Esa era la cuarta vigilia. Y dice que a esa hora, y Jesús está orando todavía a esa hora, Jesús va a ellos caminando sobre el mar. ¡Qué maravilloso! Yo no sé, hermano, yo creo igual poniéndose en el lugar de los discípulos, si ves que alguien viene en medio de la tormenta, caminando sobre las aguas, igual como que te espanta un poco. Pero miren, humanamente Cristo no hubiera podido ver, porque ya los discípulos estaban bien lejos, mar adentro. No hubiera podido humanamente identificar dónde estaban, pero sin embargo, como era Jesús 100% divino y 100% humano, el Espíritu Santo le reveló inmediatamente dónde estaban. Te pregunto ahora, ¿cuántas vigilias? Y no te estoy hablando de vigilias que vas a una iglesia y vigilas toda la noche, no. ¿Cuántas vigilias has vivido tú? ¿O en cuál vigilia te encuentras? No te estoy hablando de trasnochar, sino cómo está tu vida. ¿Te sientes que es la última vigilia de tu vida y es la más peligrosa? Si vas al mundo espiritual, guerra espiritual, que me gusta mucho, de las 3 a las 6 de la mañana es donde se desatan todos los espíritus muy peligrosos durante la noche. Si tú te levantas a orar a las 3 de la mañana, te vas a encontrar con una lucha espiritual muy fuerte. Por eso es que en la noche se desatan las enfermedades, el dolor parece que en el día no te dolió nunca una muela, pero en la noche te duele. Todo se agudiza en la noche porque de las 3 a las 6 de la mañana el mundo espiritual es muy fuerte. El mundo, en cuanto al que nos hace la lucha a nosotros, el mundo de las tinieblas se desata y es muy fuerte. Pero a esa hora, la hora más peligrosa, ¿por qué no eligió otra hora Jesús? Porque Él es el Dios sobre el mundo sobre el mundo del diablo, sobre el mundo de nuestros enemigos espirituales, y es el Dios en nuestro mundo. O sea, Dios es el Dios de todo. Él está sobre todo, sobre los cielos, sobre la tierra y aún lo que está debajo de la tierra. Así que, hermana María, confíe que Dios tiene el control pleno, y eso siento en mi espíritu de lo que está sucediendo en la vida de su hijo. Confíe solamente. Se activan espíritus muy fuertes durante esta vigilia. ¿Sientes que has luchado y no puedes avanzar? ¿Sientes que todo es contrario a la barca de tu vida? Yo no sé por qué, pero siento en mi espíritu algo muy fuerte. Samuel, yo sé que estás conectado. Tú estás viviendo un tiempo en que sientes que luchas y no avanzas hacia nada. Eso me lo está entregando el Espíritu Santo. Después algunas me dicen, pastora, no diga nombres, pero no sé por qué, pero yo los digo. Y todo lo contrario que ha venido a tu vida es porque Jesús quiere venir
a tu vida, caminando sobre las aguas, porque no es un fantasma, sino Cristo es una realidad. Cuando la iglesia deje de ver a un Cristo mitológico, que te contaron tus padres, que te contaron tus abuelos, que te decían que había un poder sobrenatural en él, cuando la iglesia deje de ver a Cristo solamente como un fantasma y comience a verlo como es él realmente majestuoso, todo va a cambiar en nuestras vidas. El tiempo verbal de esta escritura dice que Jesús vino caminando sobre las aguas. Y si tú ves el tiempo verbal en que está escrito esto, es que Él venía con paso firme, no venía así como que, ay, piso aquí, me voy a hundir. No, o sea, para Jesús el mar era un cemento. Y Él caminaba, era un camino totalmente donde no había viento, nada que lo frenara. Y Él comenzó a caminar sobre las aguas, caminando hacia la embarcación donde estaban los discípulos. Y aquí me gusta el sentido de humor que tenía Cristo. Cuando usted estudia para predicar, usted tiene que meterse a leer libros de estudio. Y ahí se van al griego y comienzan a investigar. Y lo que quería hacer Jesús, se lo digo inmediatamente, primero, Él dijo, yo voy a ir y me voy a poner al lado de ellos. O sea, me voy a ir de frente y voy a caminar y voy a toparme justo con ellos. Pero Él no lo hizo, dice que cambió de opinión. ¿Y qué hizo? Dice que comenzó a caminar paralelo a la embarcación, es decir, al lado de la embarcación. Yo no sé, a lo mejor alguna me van a fusilar, pero yo creo que Jesús como que le hacía señas así como que ¡ey, Wishibirishi! No sabían que. Yo creo que Jesús le pasaba muy bien con sus discípulos. Se reía mucho de algunos, yo creo. Igual como se ríe de algunos de nosotros, yo lo sé. Y comenzó a caminar paralelo a la embarcación. No, dijo, no voy a llegar hasta allá, voy a caminar. ¿Por qué? Porque Cristo siempre la prueba, Él, valga la redundancia, siempre en los momentos difíciles Jesús prueba nuestra fe. ¿Cómo es nuestra fe cuando estamos pasando por momentos críticos y difíciles? Miren, hermanos, yo puedo predicar y puedo decirte, y tú puedes decir, oye, la pastora es una mujer tremendamente fuerte. No es así. Yo a veces me comporto como una niña chica. Una vez el Jedi, mi hijo menor, estaba enfermo, estaba de moda el H1N1, que era una gripe de los porcinos, de los cerdos, que dio hace mucho tiempo atrás. Y tenía todos los síntomas, lo hospitalizaron, era muy chiquitito. Y vino la enfermera cuando te traen malas noticias y te dijo, él tiene todos los síntomas, me dijo, y lo más posible que sea esa gripe, y era gripe mortal. Y yo me puse a llorar en el hospital regional. Yo lloraba, pero no era así calladita, yo empecé a llorar a todo grito, que tuvieron que llamar a la doctora, miren la mujer de fe, tuvieron que llamar a la doctora para que la doctora en un hospital público tuviera el tiempo de venir a calmarme. Y la doctora caminó hacia donde mí. Usted sabe cómo son de amable la doctora en los hospitales públicos. ¿Qué le pasa? Y es que mi hijo, me dijeron que tenía la... Entonces me dijo, ¿pero quién te dijo eso? Y era la enfermera, no sé para dónde se había ido. Me dijo, no, te dicen que tiene los síntomas, pero no que la tenga. Y yo quedé así como, me sentí tan como ridícula. Se va la doctora y me agarra el Espíritu Santo y me dice, ¿por qué a veces te comportas como si no me conocieras? Y yo te pregunto igual, y a mí me pregunta que me hizo el Espíritu Santo a mí, ¿por qué a veces te comportas como si no conocieras al Dios que te llamó? Y ahí me quedé calladita, ¿qué le iba a decir al Señor? Y salió, no era eso. Salió de alta, estuvo hospitalizado, pero salió de alta. ¿Por qué a veces nos comportamos como si no conociéramos? Si saben, iglesia, es porque realmente no le conocemos. ¿Por qué vienen pruebas? ¿Por qué vienen dificultades? Porque debemos conocer al Dios que servimos. Y en medio de la prueba, en medio del dolor, Dios se manifiesta a nosotros, igual como en estos discípulos, caminando sobre la dificultad y llega a la embarcación de nuestra vida. Jesús siempre quiere ver si tú realmente le vas a reconocer en medio del dolor y en medio de la dificultad. Y lo otro que quiere ver es que si tú lo invitas o lo vas a invitar a subir a la barca de tu vida. ¿Te has encontrado en esta situación cuando hay gente que le encanta sufrir y le gusta sufrir y nunca invitan a Jesús a la barca de su vida? La sierva sufriente. Viven llorando, pero no invitan a Jesús a la barca de su vida para que le solucione los problemas. No te estoy diciendo con esto que cuando Cristo venga se van a solucionar todos los problemas, pero va a haber paz y va a haber un poder sobrenatural en tu vida cuando Cristo suba a la embarcación.
de tu vida. Y cuando los discípulos vieron a Jesús que caminaba paralelos a ellos, yo creo que, mire, es que yo lo leí y dice que la intención de Cristo era adelantárseles, como pasar delante de ellos. Pero sin embargo comenzó a caminar prácticamente con la embarcación, paralelos a ellos, al lado de ellos. Cuando los discípulos vieron esto, dijeron, ¡wow! ¡Un fantasma! ¡Un fantasma! Y te pregunto otra vez, hoy que le dio con la pregunta a la pastora, ¿quién es Jesús para ti? ¿Un fantasma o una realidad? ¿Eres capaz de reconocer a Jesús en las diferentes áreas de tu vida? ¿Eres capaz de reconocer a Jesús en la tormenta de tu vida? Y los discípulos dieron voces de miedo. ¿Saben por qué dieron voces de miedo? Por su temor y fatiga. Por su temor y fatiga. Pensaban su temor y fatiga y el cansancio. Pensaron que era un fantasma. Te voy a decir algo, el temor en la tormenta te impide tener una visión clara de Jesús. El temor en la tormenta, el temor en la prueba te impide tener una visión clara de Jesús. Habían visto el milagro de los panes. Ellos lo habían visto, recién venían de ese milagro de los panes. Estaban con Él constantemente, pero no le reconocieron. Y es más, hasta yo creo que se olvidaron, miren hermano, yo creo que momentáneamente se olvidaron incluso de Jesús. ¿No te has encontrado en un momento de dolor, de angustia, de una enfermedad severa, de algo que viene a tu vida y tú te olvidas como que Jesús está en tu vida? Ellos hasta se olvidaron, como que de repente yo creo, wow, si Jesús quedó allá orando, estamos solos. Te puedes olvidar 1000 veces de Dios, te puedes olvidar 1000 veces de Jesús, pero yo te aseguro que Jesús nunca se va a olvidar de ti, sino que Él va a subir a la barca de tu vida y va a venir sobre la tormenta, sobre el mar, caminando a auxiliarte. El poder de la tormenta los tenía muy ocupados. Lo que quiere hacer el diablo, cuando viene una prueba a tu vida, y no te estoy diciendo que el diablo envíe todas las cosas malas que vienen a tu vida, porque Job dijo, hemos de recibir solamente de Dios el bien y no el mal, pero la prueba, la situación nos hace olvidar de que Cristo siempre está en control. Y en estas pruebas, en muchas ocasiones Jesús se transforma más en un fantasma que en una realidad para muchos cristianos. Las cosas que nos suceden muchas veces nos impiden ver a Jesús claramente y las tormentas nos nublan la visión. Ahora te vuelvo a preguntar, cuando Jesús se transforma en un fantasma más que una realidad, ¿saben cómo se nota? Cuando Jesús es un fantasma más que una realidad en nosotros. Porque los discípulos dijeron, viene su fantasma. Primero, aquí tengo algunas cositas. Cuando no confiamos en Él, en la tormenta y acudimos a cuanto está a nuestro alrededor. ¿Te has fijado que a veces nos sucede algo y nosotros vamos a todo lo que está a nuestro alrededor para ver quién nos puede auxiliar? Ahí se transforma en un fantasma. Se transforma en un fantasma cuando llevamos años en una iglesia, años en la iglesia, pero no tenemos nada personal que contar acerca de Él. No tenemos experiencias con Él. El que pide, recibe. El que busca, encuentra. Y al que toca, se le va a abrir. ¿Tú quieres conocer a Cristo? Acércate a Él. ¿Tú quieres tener más de Dios? Búscale y Dios te va a dar lo que tú deseas tener. Cuando no hay cambios y seguimos viviendo como mundanos, y esto es lo que más daña a Jesús, lo que más daña el evangelio, es cuando hay cristianos que dicen ser cristianos pero se comportan como mundanos. Como que dentro de la iglesia, fuera lo que tienen que hacer, guardar la santidad, pero fuera de ella pueden hacer y deshacer. No es así. Jesús se ha transformado en un fantasma para ti, pero no en una realidad. Tienes que tener cambios cuando vienes a Cristo. Cuando tú dices que Cristo no es capaz de cambiar los hábitos que tienes en tu vida, entonces Cristo es un fantasma, no es una realidad en ti. Porque te aseguro que no hay nada que pueda detener al Señor.
Ni la tormenta ni el mar le pudieron detener. ¿Tú crees que un vicio que hay en tu vida le va a detener? Tú lo tienes que decir: Cristo, ayúdame, ven en mi auxilio, y inmediatamente Él vendrá en tu auxilio y lo hará. Lo que tú tienes que hacer es desear salir de aquello, porque si no lo deseas, entonces ¿qué pides? Tienes que desear, tienes que tener la claridad, la intención de querer cambiar. Cuando la solución humana se transforma en un fantasma, cuando la solución humana es la primera que queremos y no esperamos la divina. ¿Te has encontrado que quieres primero una solución pronta, pero no esperas lo que Dios tiene para ti? Cuando la ansiedad y desesperanza nos consume y no acudimos a Él, ni tenemos paz. Nos consume la ansiedad, nos consume la ansiedad, la desesperanza, pero no tenemos paz. Cuando seguimos haciendo nuestra voluntad y dejamos de lado la de Él, Cristo se transforma en un fantasma. Cuando sigues haciendo tu voluntad y dejas de lado la de Él. Te vuelvo a preguntar, ¿qué es Jesús para ti? ¿Un fantasma o una realidad? Pero aquí aparece la maravillosa frase de Jesús. Cuando ellos empezaron a decir un fantasma, Jesús dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Tened ánimo, yo soy, no temáis. Esta declaración identificaba inmediatamente a quién era el que venía. Recuerda que en el Antiguo Testamento, cuando Moisés dijo: ¿en nombre de quién voy a Faraón? ¿Qué dijo Jehová? Anda en el nombre del yo soy. Y aquí, al decir yo soy, no temáis, estaba dando evidencia de que Él era el Dios hecho hombre que había venido a salvar a la humanidad. El Hijo de Dios, encarnado, vino a salvar a la humanidad. El yo soy tu proveedor, yo soy tu consolador, yo soy tu sustentador, yo soy. ¿Cuánto yo soy nos ha hablado en el largo de esta vida Jesús? ¿Cuántas veces nos ha dicho: hey, no temas, yo soy? Esta frase lo hacía real, inmediatamente, esta frase hacía real. Esta frase lo hacía real. Sus corazones estaban endurecidos, por eso aún no podían entender lo que realmente estaba sucediendo. Si usted lee el relato, dice que los discípulos ni aún entendían el milagro de los peces, de la multiplicación de los panes y los peces. Tampoco entendieron esto. A veces hay cosas que no entendemos que Dios hace, y por la dureza de nuestro corazón no lo entendemos. Por eso es necesario, cuando venimos a Jesús, ser como niños. Si usted le dice algo a un niño, el niño le cree inmediatamente. Por eso dijo Jesús: el que no sea como niño no entrará al reino de los cielos. Un niño crea lo que le dicen. Tienes que volver a ser como un niño en el creer, en la ingenuidad, en la maldad. Tienes que volver a ser como un niño. Pero estaban endurecidos, por eso no habían entendido ni el milagro de la multiplicación, ni entendían esto. Si tú vieras a Jesús, qué milagro más grande estaba sucediendo delante de sus ojos. Caminando sobre las aguas venía Jesús en medio de la tempestad a las 3 de la mañana o 4 de la mañana, porque era de 3 a 6 la cuarta vigilia. Venía caminando sobre las aguas. Yo no sé, pero a veces las cosas, la dureza de nuestro corazón nos impiden ver la grandeza de Dios. La duda. ¿Te has encontrado con aquellos que dudan de todo? No, es que ¿qué va a ser verdad? ¿Tú le crees? No va a ser verdad. No, tienes que aprender a creer, porque la incredulidad te impide tener experiencias y ver al Dios real que tenemos. El mar era el piso de Jesús. No entendían que un milagro más grande que el de la multiplicación de los panes y los peces, para mí esto es más grande que la multiplicación de los panes y los peces, estaba sucediendo frente a sus ojos. Identifica tu milagro. Identifica tu milagro. Te digo en esta hora. Decimos que no tenemos milagros, que no tenemos nada que contar, pero sí tenemos milagros. Identifica tu milagro, porque te olvidas de los milagros que Dios ha hecho en tu vida. La salvación fue un milagro en tu vida. El que pasaras de muerte a vida es un milagro, porque dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y cuando Cristo vino pasamos a vida. Eso es un milagro. Identifica tu milagro. Si yo te preguntara, ¿tienes milagros que Dios ha hecho?
en tu vida. A veces estamos tan terrenales, pensando en tantas cosas que no pensamos en lo que Cristo, y decimos, no ha hecho nada por mí. Sí, yo tengo muchos milagros que contar de Él, porque tienes que aprender a identificar los milagros que Dios ha hecho en tu vida. El Hijo de Dios, que había creado el mundo, tenía el control de la fuerza de la naturaleza. El Hijo de Dios, que había creado, que había estado allí con el Padre en la creación de las cosas, tenía el control de la naturaleza. Y en este caso suspendió la ley de la gravedad. ¿Te das cuenta o no? Eso es un milagro. Él caminó y no se hundió. O sea, suspendió la ley de la gravedad para Jesús. No existió en ese momento, porque Él caminó sobre las aguas. Jesús estaba dando una tremenda enseñanza objetiva a los discípulos acerca de su verdadera identidad como Señor absoluto de la creación, totalmente divina. Esta enseñanza que le estaba dando era totalmente divina. Luego Pedro le dice: hey, Jesús, si eres tú, permite que yo vaya a ti sobre las aguas. Pero no voy a tocar ese tema porque no voy a hablar de Pedro, no voy a predicar de esta parte, porque aquí sale otra predicación más. Pero dije: hey, Jesús, si eres tú, permite que yo vaya a ti sobre las aguas. De los 12 que habían, solo Pedro se atrevió. El milagro no es para el que se queda en la barca, te lo estoy entregando a ustedes. El milagro es para el que baja de la barca. Ninguno más caminó. Mateo no caminó, los otros discípulos, Andrés, Juan, no caminaron, pero Pedro dijo: hey, si tú eres, deja que yo vaya a ti caminando sobre el mar. Es decir, y por eso vuelvo a repetir, la fe no se activa mientras tú te quedes quieto. La fe se activa cuando tú comienzas a creer a Dios y hacerlo antes que... No voy a estudiar porque no tengo la plata. Quédate esperando sentadita la plata para que te llegue. Estudia y la plata se te va a ir dando. No tengo para hacer esto. Activa tu fe, hazlo. Y Jesús, ¿tú crees que te va a dejar si no dejó tirado a los discípulos en medio del mar? Va a ir a tu auxilio. Y Pedro caminó sobre las aguas, pero cuando vio todo alrededor, dice que él comenzó a hundirse porque vio que todo, dijo: no, wow, esto es tormenta. No, yo aquí, cuando viene la duda a tu mente. Y se hundió y dijo: ay, Señor, sálvame que me ahogo. Inmediatamente ante ese grito vino la mano de Jesús, lo tomó y lo sacó. Nunca Jesús te va a dejar con tu auxilio en la boca. Cuando tú le digas: hey, Señor, estoy a punto de ver pornografía, sálvame, inmediatamente vendrá. Señor, estoy a punto de caer en este vicio, sálvame. Señor, estoy a punto de caer en pecado, sálvame. Jesús vendrá inmediatamente a tu auxilio. Tomó la mano de Pedro, lo tomó, y aquí me gustó, porque yo lo había leído muchas veces, pero no había visto esto. Cuando tú lees la Biblia con ojos nuevos, me encanta cuando este predicador dice: hay que leer la Biblia con ojos nuevos. Que le toma, y la Biblia cuenta que los dos llegaron a la barca, es decir, Pedro caminó 2 veces sobre las aguas. Cuando fue solo y luego cuando Jesús lo tomó y llegaron a la barca. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Jesús nunca te va a dejar tirado. Pedro caminó sobre las aguas 2 veces, una sola y la otra con él. Te entrego esta palabra, te entrego este rema, diría alguien por ahí. Vas a caminar, vas a empezar solo, pero después Jesús caminará contigo. Pero tienes que tú comenzar a caminar. Pedro tenía una característica: Pedro era impetuoso, Pedro era el que iba al choque, Pedro era el que decía: por si no me resulta, igual lo hago. No me voy a perder esto. Y Pedro iba y le pasaron muchas cosas por hacerlo. Miren, imagínense a mí me gusta la personalidad de Pedro. Tenía un carácter horrible, sí. Pero cuando cuando Jesús, esto es un paréntesis ya, porque quiero contar algo. Es un paréntesis. Cuando Jesús muere y resucita, corre Juan y corre Pedro. Y como Juan era más joven, llegó primero. Pedro era más viejito que Juan. Y Pedro llegó después, pero el que entró a la tumba fue Pedro. Juan se quedó parado. La personalidad de Pedro siempre era, ¿saben que Jesús ama esas personalidades? Ama a la gente que se atreve, ama a la gente que le cree. Jesús ama a la gente que quiere tener un sueño con Él, que quiere tener una experiencia nueva. Jesús ama a la gente que se apasiona por Él y dice: ay, yo voy contigo, Señor, y si tú me dices, yo lo hago. Aunque nadie de los otros crean, pero yo creo.
Las personas que hacen la diferencia son las que se atreven. Y llegó, miren, acá voy a hablar de una cosita. Llegó Jesús a la embarcación y ahí sucedieron dos cosas. Sucedieron dos cosas. Primero, la distancia que Capernaum que había desde el centro del lago hacia allá, si tú lees Juan 6:20, dice que llegaron miren, era de 6 kilómetros. 6 kilómetros. Y si tú lees Juan 6:20, dice que llegaron enseguida a tierra, es decir, casi en un segundo la embarcación se encontraba en tierra y estaba segura. Acá tenemos otro milagro. Faltaban 6 kilómetros, pero enseguida, cuando Jesús subió a la embarcación, llegaron enseguida a tierra. Es decir, la embarcación llegó en forma milagrosa e instantánea a su destino. Apenas Jesús llegó a tierra, apenas Jesús llegó a la embarcación llegó a tierra. Te digo esto, cuando Cristo sube a la embarcación de tu vida, allí Dios te va a llevar a tiro, a terreno seguro, a tierra derecha, te va a sacar de la tormenta y te va a llevar a tierra seca. Luego de esto, y quiero detenerme en esto, el verso 33, y aquí hubo algo que me reveló el Espíritu Santo, y tú si quieres lo crees, si quieres no, cuando yo estaba escribiendo esto. Pero quiero detenerme en el verso. Entonces los que estaban en la barca vinieron a él, dice, y le adoraron. Acá los discípulos ya no le vieron como un fantasma, sino como un verdadero hijo de Dios, porque cuando le adoraron, este es el único milagro que sale en la Biblia, donde después de haber ocurrido, los discípulos adoraron a Jesús y lo veían como el Hijo de Dios. Ya no era el fantasma que habían visto fuera de la embarcación, sino ya que para ellos era el Hijo de Dios. Jesús no quiso que todo el mundo le viera como rey, y por eso huyó, porque lo querían hacer rey. A orar a la montaña, a conectarse con Dios, a decir: mi propósito ahora, Señor. Dios decía, Jesús dijo: mi propósito ahora es ser Salvador. Pero sin embargo, dejó que sus discípulos le adoraran. Cuando ya no le ves como un fantasma, lo comienzas a ver como hijo del Dios verdadero. ¿Y sabes por qué la embarcación? Y esto me lo reveló el Espíritu Santo mientras yo le escribía. ¿Sabes por qué la embarcación llegó enseguida a tierra? Porque los discípulos solo se centraron en adorarle. Cuando tú adoras a Dios, las horas vuelan y te das ni cuenta. El tiempo parece volar en su presencia. Cuando le reconoces como hijo, el tiempo vuela y no te importa nada más que adorarle. Te vuelvo a preguntar: ¿qué es Jesús para ti? ¿Fantasma o realidad? ¿Quieres adorar? En medio de la tormenta adora. En medio del milagro adora. Aunque la tormenta pase y el milagro ya lo estés viendo, adora. Aunque te cueste, adora, adora, adora. Porque pronto, pronto Dios hará lo que tiene que hacer en tu vida. Tienes que adorar. Cuando los discípulos comenzaron a adorar, yo creo que en la embarcación se tiraron de rodillas. No sé, yo me imagino ese cuadro. Y Jesús permitió la adoración de sus íntimos. No permitió que lo reconocieran rey. Pero porque el privilegio dice que la comunión de Jesús es con sus íntimos. Tú eres íntimo de Dios, yo soy íntima de Dios. Todo el que recibió a Cristo en su corazón es un íntimo. Dios quiere que tú seas su íntimo. Cuando le ves como Señor, cuando le reconoces no solo como Salvador, cuando le reconoces como Señor de tu vida, dueño de toda, dueño de las circunstancias, dueño de tu cuerpo, dueño de tu ser, ahí tú comienzas a reconocerle como tu soberano y comienzas a adorarle. Si no le has visto como hijo aún, si no le has visto como el Hijo del Dios verdadero, te
Te invito a hacerlo en esta hora. Solo abre tu boca allí donde estés y dile: Señor, entra a mi corazón, limpia mis pecados. Gracias por haber muerto por mí en la cruz del Calvario. Te reconozco como mi único y suficiente Salvador. Y ahora te invito también a adorarle. Quiero que mi hermano cante, porque el Espíritu Santo me dijo que había que adorar, porque algo hará, no solo en este lugar, sino los que están detrás de esta pantalla. Adora, adora cuando no tengas fuerza, adora cuando no puedas más, adora, adora, Dios. Oh, gloria, honra. El tiempo vuela en su presencia. El tiempo vuela en su presencia. El tiempo vuela en su presencia. Aleluya. Yo te adoro, Dios. Oh, Ribamay, Carabajaini. Ay, 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 gloria. Oh, santo. El Señor me dijo que iba a venir sanidad sobre muchos a través de la adoración. ¡Oh, Dios! ¡Vendrá sanidad! ¡Oh, rimajita coba, saya coma! Adora, adora porque eres un levita. Adora, adora porque eres un levita. En ti, oh, si respondes con silencio, esperaré. En ti, príncipe de paz, príncipe de paz, tu palabra me dice que no me dejará. Mi confianza está puesta en ti, puesta en ti, mi plenitud. Si me falta todo, en ti lo tengo todo, y te tengo a ti. Tu presencia es todo. Eres mi tesoro, eres mi tesoro. Desata cadenas, Espíritu Santo. Desata cadenas en esta hora. Desata cadenas en esta hora, Dios. Hay cadenas que están atando, desátalas en esta hora. Espíritu Santo, desata cadenas. Desata cadenas en esta hora en el nombre de Jesús. Suelta toda cadena ahora en el nombre de Cristo. Aquí, caiga al suelo en el nombre de Cristo. Desesperado al suelo en el nombre de Jesús. Caigan en tierra en el nombre de Cristo en esta hora. Con un corazón Tu ruba y clima, rompe toda atadura, Señor. Rompe toda cadena. Que espera, Toda cadena. bebé, Toda cadena que ata en el nombre de Jesús. Toda cadena sea desatada en esta hora. Toda enfermedad en el nombre de Cristo. aquí. Todo dolor se va. Todo dolor se va ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús trae sanidad. Sanidad al cuerpo y sanidad al alma, papá. Se dio Oh,